Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Nuestro gato de cada día, de Luisa Valenzuela. En alguna parte de mi casa hay un gato muriéndose de hambre. Eso me desespera. Me desespera el oír sus chillidos agudos y tener que buscarlo y buscarlo sin poderlo encontrar. También me desespera la idea de todos esos animales que no tienen voz propia y por lo tanto no pueden chillar y señalarse en algún rincón de casa cuando están atrapados, muriéndose de hambre. Esto ocurre a menudo por defectos absolutamente míos. 1. No tengo oído direccional. 2. Mi casa es demasiado grande, laberíntica, y por lo tanto, revisarla a fondo me llevaría semanas. Y el gato chilla cada vez más débilmente. Y yo sé que la agonía ya ha empezado. Yo, mientras tanto, busco por donde pueda buscar, y eso, claro, no me conduce a nada. La verdadera búsqueda debe de llevarse a cabo por esas zonas que ni siquiera intuimos, las que quizá no existan, pero que sí albergan a ese gato dentro nuestro que no nos deja descansar con sus chillidos, que nos hace buscar sin saber qué y menos aún dónde. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mi compañero de mesa, Edwin Solórzano. Tras haber comenzado un recorrido por las brevedades sudamericanas, hoy traemos la palabra y las brevedades de la escritora argentina Luisa Valenzuela. Escuchábamos al inicio del programa uno de los microrrelatos de esta autora. Pero, ¿quién es Luisa Valenzuela? Nació en Buenos Aires, Argentina, un 26 de noviembre. Residió varios años en París y Nueva York, con largas estancias en Barcelona y México. Ha publicado más de 30 libros, entre novelas, cuentos, microrrelatos y ensayos. Durante 10 años fue redactora del suplemento gráfico del diario La Nación y posteriormente trabajó en la revista Crisis. Además, fue columnista y colaboradora de diversas revistas y periódicos de la Argentina y Estados Unidos. A lo largo de su carrera ha recibido múltiples distinciones, entre las que se destacan el Gran Premio de Honor de la SADE, el doctorado honoris causa de la Universidad de Knox en Illinois y la medalla Machado de Assis de la Academia Brasilera de Letras. Antes de entrar en materia, debo anunciar que las respuestas brindadas por Luisa Valenzuela a esta entrevista se escucharán en la voz de Mariela González Sendra, una maestra y amiga argentina que se define como una historiadora ecléctica, una feminista plebeya y una cazadora de utopías. Gracias a Mariela por prestarnos su voz para esta emisión de Brevísimo. La pregunta, de Luisa Valenzuela. Al lado de la cama tiene el baúl perfectamente compartimentado. Primero se sacó la peluca y con gran delicadeza la colocó en su lugar. Después le llegó el turno a la dentadura postiza y una por una a las uñas ídem que colocó en sus respectivas cajitas. Le llevó unos minutos quitarse la pierna ortopédica que también encontró su lugar en el baúl. Por último, su bello ojo de vidrio quedó en su estuche ad hoc y ella se echó sobre las almohadas para conciliar el sueño.
Pero en el momento de entregarse a los brazos de Morfeo, surgió la pregunta: ¿cuál de las dos se duerme? ¿Ella en la cama o ella en el baúl? La respuesta le llegó a la mañana siguiente, cuando encontró a la del baúl hecha un desparramo. Iniciemos pues esta conversación preguntándole a Luisa Valenzuela, nuestra invitada del día de hoy, qué significa para ella la brevedad y cómo llega a embarcarse en esta modalidad de los relatos breves o microrrelatos, como suelen conocerse en su obra. Lo bueno si breve 2 veces bueno es una valiosa máxima, pero en lo personal, más que la brevedad me importa la concisión, la condensación de sentido. No por breve, un texto es un microrrelato. Puede ser simplemente algo empobrecido o limitado. De joven tuve un valioso adiestramiento al respecto, trabajando de tiempo completo en el suplemento gráfico de un diario. Allí, lo importante eran las fotos. Debíamos comprimir el máximo de información en pocas palabras. Como además tuve un jefe sumamente riguroso con el lenguaje y la gramática, el aprendizaje fue arduo, cotidiano y por suerte eficaz. El sabor de una media luna a las 9 de la mañana en un viejo café de barrio donde a los 97 años Rodolfo Mondolfo todavía se reúne con sus amigos los miércoles a la tarde. De Luisa Valenzuela. Qué bueno. Luisa, escuchábamos un texto de su autoría que tiene una característica bastante especial, un título muy extenso y un contenido de solo 2 palabras. Háblenos de ese relato, por favor. Es un texto que requiere sin duda una explicación. Surgió espontáneamente, in situ, mucho antes de que yo supiera sobre el microrrelato como género. Mediados de los 70 eran tiempos tenebrosos en la Argentina. Yo acababa de volver de pasar 2 años en Europa y me encontré ante el terrorismo de Estado, obra de la AAA, la Asociación Anticomunista Argentina, que más tarde devendría la feroz dictadura cívico-militar del 76. Para volver a sentirme en casa decidí producir un libro de cuentos en un mes e iba a escribir a los cafés. Unos días antes de pergeniar ese microtexto, habíamos llegado con una amiga a encontrarnos con Rodolfo Mondolfo, el genial filósofo abocado a encarar lo problemático y a evitar lo sistemático. Ese café perdido donde se reunían, cercano al cementerio de la Chacarita, me resultó ideal para continuar con mis cuentos, que habrían de reunirse bajo el título Aquí pasan cosas raras. Allí se coló ese mini texto de homenaje a Mondolfo, quizá solo significativo para mí. Afirmaciones peligrosas, de Luisa Valenzuela. El sicario, harto ya de tanto derramar adrenalina propia y sangre ajena, quiso dejar de trabajar, pero no pudo. Era débil de carácter y le resultaba imposible negarse a un pedido hecho con buenas maneras y mejores pesos. Sin embargo, matar a troche y moche había acabado por parecerle aburridísimo. Un giro de 180 grados era lo que necesitaba. Pero no lograba evitar decir siempre sí a quien venía a buscarlo para encargarle un trabajito, hasta que descubrió que el sí venía prendido al nombre del oficio. De inmediato dejó de ser sicario y se hizo notario, con el consiguiente cambio de atuendo, actitud, ambiente, armas, artilugios, pero no necesariamente de resultados. Luisa, ¿qué papel juega la ironía en sus microrrelatos? No desacredito la ironía, claro está, si bien me resulta mucho más valioso el sentido del humor. En realidad, creo que no sabría vivir sin humor, aunque sea sutil y poco obvio. Más allá de la punzante ironía, pero sin excluirla, el humor es una vuelta de tuerca que nos permite ver las cosas desde otro lugar. Por su nombre, de Luisa Valenzuela. No hay día en que ella no encuentre oportunidad para humillarme. Siempre lo mismo, ni variedad pone en sus insultos. Yo la llamo por el interfón y le digo: señorita Eulalia, la busca un señor mayor que dice llamarse Eufrasio. O bien, le digo, según el caso,
la busca una dama de sombrero rojo o la buscan 3 hermanos mellizos disímiles. Y la señorita Eulalia, tan refinada cuando la encuentro cara a cara, invariablemente por el interfón me suelta el epíteto. ¡Bajo!, me grita con voz estentórea. Yo ni atino a responderle, porque tengo mi estatura moral, y si no paso el 1,40 m, la culpa no es mía. Luisa, hablemos por favor de lo fantástico o lo extraño en sus microrrelatos. Nunca me propongo encarar el tema desde un determinado ángulo. Respondo a la espontaneidad, cosa que a veces resulta incómoda y poco productiva, pero es la única manera que tengo de abordar la escritura, sorprendiéndome. Y debo reconocer que a menudo lo fantástico y lo extraño pueden resultar asaz sorprendentes. Política, de Luisa Valenzuela. Una pareja baja del tren en retiro. Tienen las manos ocupadas. De la izquierda de él y de la derecha de ella cuelgan sendos bolsos. La izquierda de ella y la derecha de él están enlazadas. Miran a su alrededor y no entienden. Las manos enlazadas se desenlazan. Él se enjuga el sudor de la frente. Ella se arregla la blusa. Vuelven a tomarse de la mano y caminan varios metros hasta la calle. Recién llegados del interior. Traen la información. Nadie ha ido a recibirlos. Se pierden en la ciudad, desaparecen para siempre y nunca más serán identificables a partir del momento en que se soltaron las manos, poco después de la llegada a retiro. Las manos no se vuelven a juntar en la ciudad, o muy esporádicamente, y la información se diluye en los gases de escape y queda flotando por ahí con la esperanza de que alguien, algún día, sepa descifrar el código. Luisa, ¿qué cualidades debe tener un microrrelato para que sea de buena calidad? Qué pregunta más compleja, porque la respuesta debería llegar a ser infinitamente más compleja y rica. Yo creo que un microrrelato debe encerrar infinitas historias. Debe ser una caja de resonancia a otros mundos, una apertura a algo que no está dicho, pero allí vibra y por lo tanto sigue funcionando en la mente de quien lo ha leído. Los microrrelatos suelen ser maquinitas de generar pensamientos diversos y enriquecedores. El gran ejemplo sería el emblemático dinosaurio de Tito Monterroso, que ha generado páginas y páginas de críticas, de simulacros y de interpretaciones de todo color y laya, muchas de ellas recopiladas por Lauro Zavala, primero en un libro de 140 páginas más o menos, si bien ahora parece que hay más de 1000 páginas al respecto, generadas por 9 palabras. Imagínense. Luisa, ¿cómo ves la relación de la industria editorial con el género de los microrrelatos? Las grandes editoriales suelen ser reacias no solo al microrrelato, también al cuento en general. Saben de la pereza de quienes leen, que prefieren hundirse en un argumento y seguir con él durante días y días sin no tener que empezar de nuevo con cada lectura. Pero hay excepciones admirables y muy valientes. Pienso, cerca a ustedes, en el Quindío, en la bella editorial Cuadernos Negros de Lady Bernal. Pienso en Micrópolis de Beto Benza en Perú. Pienso en Macedonia del argentino Fabián Viqué. Hay también muy cuidadas editoriales pequeñas y especiales en Chile, en España y vaya a saber una dónde más. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Temperatura ambiente, de Luisa Valenzuela. En verano, en esta ciudad, hay noches de un calor tan tórrido que ni respirar se puede, y los mariposones caen achicharrados antes de haberse arrimado a luz alguna. Esas noches, los pobres vampiros pasan sed. Nosotros podemos servirnos un escocés en las rocas, pero los pobres vampiros salen desesperados en busca de hombres valientes, y los poquísimos que quedan, al verlos, se aterran ante ellos. Tantas cosas se han ido perdiendo con la prosperidad y el tiempo. Ya no hay en esta ciudad quien logre, frente a cualquier circunstancia,
conservar la sangre fría. Luisa, hablemos ahora de su experiencia en la radio y de ese microprograma llamado Cuentículos, de magia y otras hierbas, en el que usted acuñó el término de mini-minis para lo que hoy llamamos microrrelatos. En mi juventud hice varias series de micros, que así se llaman esos programas de 5 minutos, por Radio Municipal y por Radio Nacional. Uno de ellos fue la serie titulada Textículos de magia y otras hierbas. Pero tuve que llegar a Salamanca en 1990 y algo para descubrir, gracias a la genial Francisca Paqui Noguerol, la existencia de un muy elaborado corpus de crítica en relación a esto, que para mí resultó ser un nuevo género, si bien parte de los ejemplos que se barajaban era un texto mío, de mi primer libro de cuentos, que acabó por volverse emblemático, El abecedario. La cura, de Luisa Valenzuela. Cierto día ya muy lejano, un hombre perdió la cabeza por una mujer. La desesperación lo llevó a inventar un artefacto maravilloso, al que llamó guillotina, nombre que era una feminización simpática de su propio apellido. La hoja de tal guillotina solía estar tan pero tan pulida que el hombre podía ver su propio rostro reflejado en la hoja con cada cuello que ésta cercenaba. Logró así, simple y eficazmente, aplacar para siempre su angustia amorosa y unas cuantas angustias más de las que ni tenía conciencia. Luisa, hablemos ahora de la obra Breps. ¿Qué podemos encontrar allí y por qué ese subtítulo de microrrelatos completos hasta hoy? Vayamos por partes. Hasta hoy, porque es una categoría totalmente indefinida, aunque parezca muy precisa. Puede tratarse del hoy de la escritura, del hoy de la publicación, del hoy de la lectura, que con un poco de suerte se estirará en el tiempo. Pero cuando llegó el momento de reeditar esta serie con bastantes agregados, le puse Breps, microrrelatos completos hasta ayer, porque una sigue escribiendo. Pero la génesis de esta compilación se la debo al queridísimo y añorado Leopoldo Brizuela, quien me lo organizó hurgando en mis diversos volúmenes de cuentos, desde Los Heréticos de 1967 y sobre todo en el libro Que no muerde. Último diálogo, de Luisa Valenzuela. Él me quiere matar. Pero, ¿qué boludeces decís? ¿Cómo va a querer matarte? Me echó unos polvitos sospechosos en el café. ¿Acaso lo viste? Sí. ¿Y no le preguntaste? Me dijo que eran vitaminas. Claro que eran vitaminas. ¿Qué va? Con lo sana que estoy, ¿para qué va a querer darme vitaminas? Seguro era una muestra gratis, para que probaras. Es lo que dijo. Ya ves, si yo sé lo que piensa, soy tu mejor amiga. Es como si él fuera mi marido. Me quiere matar, te digo. Ahora mismo voy a la policía a denunciarlo. ¿Para qué vas a ir? No te van a creer. Tengo la prueba. Me hice la que tomaba. Llevé la taza a la cocina como para lavarla y metí el café en un frasco. Lo tengo en la cartera. No tenés que ir a la cana. ¿Por qué? Bueno, no tenés que ir enseguida. Tomémonos antes un tecito. Luisa, hablemos por favor de la mirada feminista en su literatura, en especial en la obra de cuentos de Hades. Soy feminista de alma, de nacimiento. Es una mirada que nunca me abandona, aunque nunca la ejerzo adrede. Sale cuando sale, y salió un día cuando me pregunté por qué la mamá de Caperucita Roja había mandado a la nena solita al bosque, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya había sido explicado 1000 veces, pero sospeché que el secreto designio de la fábula y su moraleja era escindir a la mujer, en su camino de la pubertad a la abuelez, de su propia sombra, de su parte oscura representada por el lobo. De ahí en más, estudié las otras fábulas en prosa de Perrault,
tan asignadas por el patriarcado que ocultaban idéntico propósito. Por eso propuse una relectura desde el punto de vista ayornado de las viejas que en un principio contaron las historias en forma oral. Al menos eso espero. La cosa, de Luisa Valenzuela. Él, que pasaremos a llamar el sujeto, y quien estas líneas escribe, perteneciente al sexo femenino, que como es natural llamaremos el objeto, se encontraron una noche cualquiera. Y así empezó la cosa. Por un lado, porque la noche es ideal para comienzos, y por otro, porque la cosa siempre flota en el aire y basta que dos miradas se crucen para que el puente sea tendido y los abismos franqueados. Había un mundo de gente, pero ella descubrió esos ojos azules que quizá, con un poco de suerte, se detenían en ella. Ojos radiantes, ojos como alfileres que la clavaron contra la pared y la hicieron objeto. Objeto de palabras abusivas, objeto del comentario crítico de los otros que notaron la velocidad con la que aceptó al desconocido. Fue ella un objeto que no objetó para nada, hay que reconocerlo, hasta el punto de que pocas horas más tarde estaba en la horizontal permitiendo que la metáfora se hiciera carne en ella, carne dentro de su carne. Lo de siempre. La cosa empezó a funcionar con el movimiento de vaivén del sujeto, que era de lo más 99 proclive. El objeto asumió de inmediato, casi instantáneamente, la inobjetable actitud mal llamada pasiva, que resulta ser de lo más activa, recipiente. Deslizamiento de sujeto y objeto en el mismo sentido, confundidos si se nos permite la paradoja. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Luisa, cuéntanos de ese libro llamado El ABC de las microfábulas. ¿Cómo llegas a ese proyecto y cuál es la intención de este curioso ejercicio que no es nada fácil de leer y que incluso requiere un glosario especializado para su lectura? El glosario es un bonus efectivo pero en tono de broma, porque el desafío fue escribir un abecedario de fábulas que respetara una misma letra y no obstante contaran cada cual una historia. Las moralejas ponen las cosas en su lugar. Me siento cómoda habitando el lenguaje. Por eso me resultaron exaltantes de escribir, si bien respondí hasta las letras olvidadas, la L y la H. Si hay tiempo para un regalito, les dejo una de las más breves. Úrsula, unicornia duxmal, ulceró el umbral del universo utilizando el ultraliviano. Urgida por Urano, ubicua, usó los últimos ungüentos para unirse al urogallo en una urgencia uterina. Unívocos, ufanos, unicornia y urogallo urgieron una unión unisexual para urbanizar Ur. Era urgente. El ulular de los ultraístas ultrajaba las urbes urbi et orbi. En Ur, urticantes urracas ungieron la unión universalizando la utopía. Moraleja: cuando hay buena voluntad y amor, no hay imposibles. Antes de terminar este programa, los invito a escuchar 3 relatos muy breves de Luisa Valenzuela. Confinamiento, de Luisa Valenzuela. Sherazade le contaba cuentos al sultán para evitar que el sultán la matara. Yo, en cambio, me cuento cuentos a mí misma para evitar morirme de tedio. No se duerma, de Luisa Valenzuela. El sueño se la traga. ¿Por qué justo antes de dormir leemos alguna irrefutable secreta verdad que después no aparece o aparece pálidamente en la página que hemos marcado? Revancha.
de Luisa Valenzuela. Huinca muriendo, indio bailando en una pata, Huinca habiendo cercenado la otra de un sablazo. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Luisa Valenzuela por sus palabras y su narrativa. A Mariela González Sendra por ser la voz de Luisa en este programa. A todos los amigos que nos prestaron su voz para leer algunos de los micros de Luisa. A Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en su canal de YouTube Lecturas Amenas. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que continuaremos viajando por la cartografía sudamericana. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.